Bienvenidos a la novena actualización de SARS-CoV-2 de la Fundación Lluita per la Sida y ECL Science. En esta ocasión vamos a hablar de qué ocurrirá después de la pandemia de Omicron BA1 y si estamos realmente listos para asumir la nueva normalidad. Aquí pueden ver el índice de mi presentación y comenzaremos con la epidemiología actual. Miren, si vamos a la base de datos de la Johns Hopkins, tenemos casi 500 casos, 500 millones de casos diagnosticados, con 6 millones de fallecimientos y se han administrado más de 11.000 millones de vacunas. Como pueden ver, este pico tan importante del número semanal de casos corresponde a la variante Omicron, que llegó a causar más de 125 millones de infecciones diarias en el mundo. La mortalidad global de las actualizaciones previas ha ido bajando de un 2 a lo que es ahora un 1.24%. En esta otra página web del Financial Times pueden ver la evolución diaria de fallecimientos. En la primera ola tuvimos más de 7.000 muertos diarios en el mundo. Luego hubo picos en la tercera y cuarta olas de 14.000 muertos diarios y en la actualidad nos encontramos con aproximadamente 5.000 fallecimientos diarios causados por la COVID. ¿Qué ocurre con otras infecciones como la gripe o la tuberculosis? Para que tengan una idea, si miramos la mortalidad diaria por la gripe, en el periodo 2017 y 2018, se causó la gripe casi 1.500 casos de fallecimientos diarios. Y si vemos qué es lo que ocurre con una enfermedad muy presente pero olvidada, la tuberculosis, en el año 2020 causó 4.000 muertos diarios, ¿no? Por tanto, las cifras del COVID-19 son algo superiores, pero tanto la gripe como la tuberculosis son unas causas muy importantes de mortalidad. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la epidemia con la variante Omicron BA1? Esta diapositiva ya en parte la presenté en diciembre. Claramente, Omicron es una nueva variante de preocupación. De hecho, algunos virólogos están hablando de que ya habría dos serotipos. El serotipo 1, que incluiría las variantes alfa, beta, gamma y delta, y el serotipo 2, que incluiría la variante Omicron con las subvariantes BA1, BA2 y BA3, porque filogenéticamente son muy distintas. Saben que la variante de preocupación Omicron es la que acumula mayor número de mutaciones en la espícula, en el gen S, y que las dos principales linajes, que es el BA1 y el BA2, se diferencian, porque el BA2 tiene menos mutaciones y le falta la delección 6970. Esta delección en el gen S de 6970 es la que hace que cuando amplificamos el material genético de Omicron BA1, habitualmente se amplifican varios genes, ¿no? El S, el N y en este caso también el ORF. Cuando nos encontramos ante una variante, la BA1, vemos que falta el gen S. Por el contrario, la variante BA2, que no tiene esta delección en su genoma, pues amplifican, los métodos de amplificación del ARN del virus amplifican los tres genes, tanto el N, el S como el ORF. De ahí que sea mal llamada la variante silenciosa, porque esto ocurría igualmente con las variantes previas. Y para poder saber que nos encontramos realmente ante esta nueva variante, tenemos que hacer un análisis filogenético. ¿Cuál ha sido la situación desde que apareció la variante Omicron en Sudáfrica, pues hace 4 meses? Pues mire, en aproximadamente 2 meses se ha detectado en 185 países de todo el mundo y es la que ha causado la última pandemia global. Podemos ver cuál ha sido la evolución en algunos países, primero en Sudáfrica, que es donde se describió por primera vez, y luego veremos qué es lo que ha ocurrido también en Nueva York y en París. Aquí pueden ver cómo en Sudáfrica, cuando se introdujo la variante BA1, reemplazó a la variante Delta en 4 semanas. Esto es una constante. Y pueden ver que el número de casos diarios en la línea discontinua de color naranja pues hace un pico muy marcado y una desaparición también muy rápida.
Y este pico, que no llega a ser tan importante como el de Delta en Sudáfrica, ven que no se acompaña de una mayor mortalidad, lo que ya nos hizo sospechar de que esta variante era mucho más transmisible, pero no tan patogénica como las variantes previas. Recientemente se ha publicado en el New England los datos de las características clínicas y la mortalidad de las 4 variantes que se han diagnosticado en Sudáfrica, ¿no? La variante 1, la beta, la delta y la Omicron. Y si comparamos qué es lo que ha ocurrido en términos de hospitalización y mortalidad, comparando a la variante Omicron BA1 con la delta, lo que vemos es que el número de hospitalizaciones se redujo en un 56%, probablemente porque la población afectada en Sudáfrica era una población muy joven, y luego la mortalidad, en comparación con la delta, fue un 74% menor, lo que nos da también una idea de menor gravedad de esta infección. ¿Qué ha ocurrido en Estados Unidos? Estos son datos del CDC y pueden ver cómo la variante Omicron, como ocurrió en Sudáfrica cuando apareció a primeros de diciembre, rápidamente la variante BA1 reemplazó a la variante Delta. Estos son datos del CDC publicados a finales de enero y podemos ver cómo la variante Omicron, cuando apareció, causó casi 800.000 infecciones diarias en Estados Unidos, pero en paralelo pueden ver la línea discontinua de puntos y rayas inferiores no se acompañó de una mayor mortalidad. Esto ha sido analizado por el CDC y las conclusiones principales de este estudio es que la variante Omicron fue 5 veces más transmisible que la variante Delta y causó casi 2 veces más ingresos hospitalarios que la variante Delta. Pero ¿cuál fue el pronóstico de estos pacientes? Esta diapositiva, esta tabla es un poco complicada, pero vamos a tratar de simplificarla comparando datos de la BA1 con la variante Delta. Pues bien, el número de hospitalizaciones aumentó en un 3%, probablemente porque la población en Estados Unidos afectada era de mayor edad y acabó ingresando, pero el alta hospitalaria fue mucho más precoz, se redujo la estancia en un 27%. Y además pueden ver que el número de ingresos en UCI se redujo en un 26%, la necesidad de ventilación mecánica casi en un 50% y la mortalidad fue un 42% menor que con la variante Delta. ¿Qué ha ocurrido en París, en Europa, en París, Francia? Estos son datos de 17 hospitales que analizaron la evolución de más de 1.700 pacientes, 800 infectados por la variante Delta y casi 900 con la variante Omicron. Y hagamos la misma comparación, la variante Omicron BA1 con Delta. Pues bien, los pacientes infectados con la variante Delta tuvieron una alta hospitalaria mayor en un 60% de los casos, casi el 80% ingresaron menos en la UCI, un 70% requirieron menos ventilación mecánica y la mortalidad fue casi un 60% inferior. Por tanto, la variante Omicron BA1 es mucho más transmisible, pero mucho menos grave que la variante Delta. ¿Y a qué es debido esto? Pues bueno, esto hay muchos estudios y este es uno de los primeros que apareció publicado en la literatura. La transmisibilidad viene debida a que en el tracto respiratorio superior la concentración de virus de la variante Omicron es 70 veces superior a la variante Delta. Por el contrario, en el tracto respiratorio inferior, en el pulmón, es 10 veces menor que la variante original de Wuhan. Además, y esto es importante, deben saber que Omicron puede entrar en las células por 2 vías. Por un lado, al unirse al receptor AC2, puede entrar por la ruta endosomal y por otro lado, también al unirse en el AC2 existe una proteasa transmembrana que es la TMPRSS2 que puede, digamos, escindir la espícula, las 2 subunidades de la espícula para que se produzca la fusión y la entrada del material genético. Esto hace que esta variante tenga una carga viral mucho más alta del tracto respiratorio y sea más transmisible. Por tanto, entra por 2 rutas, la vía endosomal y la ruta de la fusión. Pero es triste decirlo, pero la variante BA1 ya es historia. La variante BA2 es la que está ahora predominando en todo el mundo. Esta es una consulta de la página web del Washington Post y pueden ver cómo en los países de color marrón oscuro, la mayor parte de países europeos
el subcontinente indio y Sudáfrica, la variante BA2 ya es la dominante, ya ha desplazado también en 4 semanas a la BA1. Aquí podemos ver cuál es la proporción a nivel mundial de identificación de la variante BA2 a través del registro del GISAID, que es una iniciativa mundial para compartir datos sobre la gripe aviar y ahora sobre el coronavirus. Pues bien, el 74% de secuencias que reciben de todo el mundo, ahora en abril del 22, son debidas a la variante BA2. ¿Qué ocurre en Estados Unidos? Pues bien, la variante Omicron BA2 ya constituye la variante dominante en el 72% de los casos y fíjense cómo en menos de un mes está desplazando a la variante BA1. ¿Y qué ocurre en Europa? En Europa ya han visto que estaba marcado de color marrón oscuro, pues es la variante dominante en muchos países. El primero en el que se introdujo fue Dinamarca, en donde es el 93% de todos los aislados están debidos a la variante Omicron BA2 y en España ya constituye el 67% de todas las identificaciones de la variante Omicron. Pero ¿qué diferencias existen entre la variante BA1 y la variante BA2? Y me voy a permitir aquí, y les recomiendo a ustedes también, que sigan a Eric Topol, que es un excelente virólogo que en Twitter envía información muy interesante. Pues bien, el 29 de marzo, hace ahora justamente menos de 2 semanas, envió esta tabla que comparaba las diferencias que habían entre la variante BA1 y BA2. Desde el punto de vista de infectividad y de gravedad de la enfermedad, podemos decir que la transmisión es 30% superior, la carga viral es 2 veces superior, tiene mutaciones, 8 mutaciones diferentes, pero no las comparte con la variante BA1. El nivel de anticuerpos neutralizantes es elevado, pero el título es un pelín inferior que frente a la BA1 y aparentemente la gravedad de la enfermedad es similar a la BA1, aunque obviamente infecta a muchas más personas. ¿Qué datos tenemos de protección de las vacunas? Aquí pueden ver la protección después de la primovacunación con 2 dosis y después de un booster, de un refuerzo con una tercera dosis. Lo que pueden ver es que hay una caída de la protección, pero es similar esta caída a lo que ocurre con la variante BA1. Este es un estudio publicado también recientemente en donde se ve qué es lo que ocurre en color gris, la respuesta a la eficacia de las vacunas frente a la variante BA1, en los cuadraditos negros frente a la BA2. Y como pueden ver, 2 a 4 semanas después del booster, la eficacia de las vacunas es de un 70% y muy similar frente a las variantes BA1 y BA2. Y al cabo de 4 meses, a las 16 semanas, obviamente baja la protección, que es sobre un 50%, pero es muy similar frente a las 2 variantes, la BA1 y la BA2. Pero la historia no acaba aquí. Tanto GISAID como también la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido acaban de lanzar en sus technical briefings, en sus informes periódicos, que existen nuevas variantes recombinantes, la XD, la XE y la XF, y nos interesa mucho la XE que voy a explicar en la siguiente diapositiva. El que aparezcan nuevas variantes es una constante en todos los virus y en el caso del coronavirus aún es mucho más importante. Cada 11 días tenemos una nueva variante. Lo que no sabremos es si esa nueva variante va a ser la dominante o no. Pues bien, estas 3 nuevas variantes, la XD, la XF y la XE, detectadas en el Reino Unido por la Agencia de Seguridad Sanitaria de ese país, nos dicen que las variantes XD y XF son un recombinante de Delta y Omicron y que la XE es un recombinante de las variantes BA1 y BA2 de Omicron. Y los datos preliminares nos dicen que esta variante es 10 veces más transmisible que la variante BA2 de Omicron. Por tanto, se busca la eficiencia en la transmisibilidad. Esperemos que no sea más grave la infección por esta variante XE. Cambiemos ahora de escenario y me gustaría explicarles 2 temas relevantes del long COVID. La primera pregunta que nos podemos plantear ahora que tenemos distintas variantes es si
La prevalencia y las características clínicas del long COVID es la misma para todas las variantes de preocupación. Uno, ¿y qué impacto tienen las vacunas sobre las manifestaciones clínicas del long COVID? Antes de esto, quería recordarles que el PAX, el síndrome del COVID posagudo, tiene dos grandes manifestaciones clínicas. Por un lado, las secuelas, que aparecen a partir de los 3 meses y que suponen una disfunción orgánica permanente, y luego el propio long COVID, que son manifestaciones orgánicas que no son irreversibles, ¿no? Y que tiene distintos fenotipos, fundamentalmente 3, el fenotipo recidivante, el progresivo y el con lenta mejoría, y el permanente. Es muy importante tener esta definición, conocer muy bien estas definiciones, porque a veces los estudios mezclan estas distintas complicaciones y es difícil saber si una persona tiene secuelas o realmente tiene manifestaciones del long COVID. Pues bien, la primera pregunta es, ¿son distintas las manifestaciones del long COVID de acuerdo con las distintas variantes de preocupación? Pues mire, el primer estudio que compara el long COVID con las variantes original Wuhan y la variante alfa es un estudio italiano que se va a presentar dentro de 2 semanas en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, y que han lanzado una nota de prensa que voy a compartir con ustedes. Pues aparentemente los resultados son distintos. El long COVID de la variante original, con más frecuencia los pacientes tienen cansancio, insomnio, disgeusia y alteración auditiva, y con menos frecuencia disnea, confusión mental, ansiedad, depresión o mialgias. Por el contrario, con la variante alfa, la disnea es mucho más frecuente, al igual que la confusión mental, la ansiedad, la depresión y las mialgias, y por el contrario, prácticamente desaparecen la disgeusia, la anosmia y la afectación, digamos, auditiva. Ahora los investigadores obviamente están pues viendo qué es lo que ocurre con los pacientes infectados con las variantes Delta y Omicron. Por otra parte, como les he dicho anteriormente, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido ha hecho el estudio más importante realizado hasta ahora sobre el impacto que tiene la vacunación en el long COVID. Aquí pueden ver el flow chart, el diagrama de flujo PRISA, que de todos los estudios publicados en la literatura se han acabado quedando con 15 estudios, que se clasifican fundamentalmente en 2 grandes escenarios. La mitad de estos estudios analizan en pacientes con long COVID qué es lo que ocurre con el long COVID después de la vacunación, y aproximadamente la otra mitad son personas que primero se han vacunado, que han tenido una infección de brecha posterior a la vacunación, que han desarrollado un long COVID, y cuál es la evolución en estos casos. En el primer escenario, personas con long COVID que se han vacunado, hay un total de 7 estudios que analizan este tema y uno que analiza antes y después, y hay 3 de los 4 estudios lo que nos dicen es que en general los síntomas del long COVID mejoran después de la vacunación, aunque todos estos estudios nos indican que hay casos particulares en que estos síntomas pueden empeorar después de la vacunación. Los síntomas mejoran cuando el intervalo de tiempo entre el long COVID y la vacunación es corto, que no cuando es largo. Es importante también resaltar que en 3 de estos 5 estudios los síntomas no han cambiado. En el 70% de los casos estos síntomas no han cambiado, pero tomando en conjunto estos 8 estudios, el impacto que tiene la vacunación es que en general hay una mejoría del long COVID después de la vacunación frente al SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que ocurre al revés? Personas que se han vacunado y después han desarrollado un COVID de brecha, ¿no? Pues aquí también tenemos 8 estudios, 7 que analizan este punto y 1 que analiza las 2. Y lo que nos dice es que las personas que desarrollan un long COVID después de la vacunación, este es mucho menos frecuente y los síntomas son mucho menores, tanto a corto como a medio y como a largo plazo. Obviamente no conocemos, no hay datos que aún hayan analizado cuál es el porcentaje de long COVID en las personas vacunadas que desarrollan la infección por SARS-CoV-2 respecto a las no vacunadas. Y en general los estudios que analizan minuciosamente qué síntomas mejoran,
pues los que están en rojo son los que son mucho menos frecuentes, ¿no? Como es la fatiga, la cefalea, el cansancio, los dolores musculares, la pérdida de cabello, el mareo, el ahogo, la sensación de anosmia, de enfermedad intersticial pulmonar, las mialgias y otros dolores. Este es el único estudio publicado en un preprint en enero en Israel que analiza el impacto de la vacunación antes y después, y el beneficio clínico lo observan sobre todo en aquellas personas que están completamente vacunadas, que han recibido las 2 dosis. Miren, en color azul es personas no vacunadas, en verde una sola vacunación, en color violeta 2 vacunaciones y en color negro un grupo control. Pueden ver que en todos estos puntos, en todos los síntomas, la gente que ha recibido las 2 vacunas tiene menos de estos síntomas que están dentro del recuadro, pero además los que están marcados con una flecha de forma estadísticamente significativa se observan con mucha menos frecuencia. El cansancio, la astenia, las artromialgias, la pérdida de cabello y el mareo son mucho menos frecuentes en la gente vacunada con vacunación completa que en la gente con vacunación parcial o no vacunada. Una gran parte, hay un cambio ahora en el paradigma del tratamiento y la prevención del COVID, ¿no? Por primera vez tenemos ya medicamentos que podemos dar a pacientes no hospitalizados y cuyo objetivo fundamental es evitar la hospitalización, el ingreso en la UCI, la intubación y la muerte. El tratamiento del COVID realmente no ha cambiado. Se basa en dar antivirales y anticuerpos neutralizantes monoclonales, en dar antiinflamatorios y en evitar la trombosis arterial y venosa dando heparina de bajo peso molecular. Y esta diapositiva, que es muy ilustrativa, analiza cómo ahora ha cambiado el enfoque, ¿no? Los pacientes hospitalizados obviamente requieren tratamiento y sabemos muy bien cómo hacerlo. Y ahora nos movemos a pacientes no hospitalizados con enfermedad leve o moderada para tratarlos y evitar la hospitalización. Y también hay una movida importante, y lo comentaremos al final de esta sección, del papel de la profilaxis preexposición y posexposición a más de la vacunación. Por tanto, había una necesidad muy importante de tener medicación para poder tratar a las personas en la calle, en sus domicilios, con la finalidad de evitar la hospitalización, y el grupo, la población diana, es pacientes mayores, pacientes con comorbilidades y pacientes inmunodeprimidos. Estos medicamentos, para poderlos dar en la calle, deben ser medicamentos parenterales que se puedan dar en tandas muy cortas o en dosis únicas, o medicamentos orales. Y ya tenemos los primeros tratamientos orales. De hecho, para este tratamiento no hospitalario jugaremos con el Remdesivir y los anticuerpos monoclonales parenterales, que son intravenosos o intramusculares, el Molnupiravir oral y el Nirmatrelvir ritonavir por vía oral. Pero ojo, todos estos ensayos clínicos se han hecho en personas no vacunadas. Tenemos que ver cuál es el rendimiento, la eficacia de los mismos en la población vacunada. El Remdesivir lo conocen muy bien y no voy a entrar en detalle. Saben que la dosis que se administra, la dosis de carga es de 200 miligramos, seguido de 100 miligramos diarios, en la calle 3 días, en pacientes que están hospitalizados 5 días. El ensayo clínico que ha encontrado utilidad del tratamiento en pacientes no hospitalizados es el PINE-3, que es un ensayo clínico de los Institutos Nacionales de Salud americanos, que es un ensayo clínico doble ciego, controlado con placebo, en donde se aleatorizaron más de 500 personas de alto riesgo con COVID confirmado mediante biología molecular, y que recibieron 200 miligramos el primer día, seguidos de 100 miligramos los días 2 y 3, o placebo, y fueron tratados los 7 primeros días tras el inicio de los síntomas. Estos pacientes podían ser mayores o podían tener comorbilidades como la diabetes, la obesidad o la hipertensión. Y en todos estos estudios, que la diana es la población no hospitalizada, la variable de análisis principal es el ingreso hospitalario o la muerte en el día 28. Pues bien, lo que pueden ver es que en comparación el grupo placebo, un 5% de personas
ingresaron en el hospital y un 8% precisaron visitas médicas, y ello solo ocurrió en el 0,7% de pacientes que recibieron Remdesivir y un 1,6% respectivamente, ¿no? Sin que hubiera más efectos secundarios importantes. Es importante recalcar que esto significa que el Remdesivir administrado 3 días en esta población de riesgo redujo el ingreso hospitalario, la muerte, en casi el 90%. En este estudio no hubo fallecimientos y la administración de Remdesivir mejoró de una forma mucho más rápida con respecto al placebo, la linfopenia periférica, el recuento de monocitos y el cociente de neutrófilos linfocitos. Además, en el CROI, en la conferencia de retrovirus y de infecciones oportunistas, también se demostró que el Remdesivir reducía la carga viral en el tracto respiratorio superior y que este beneficio virológico era mucho mayor cuanto mayor era la carga viral en el momento basal. El primer medicamento oral comercializado es el Molnupiravir, que tiene una actividad muy potente in vitro frente a todos los coronavirus y frente a cepas resistentes de Remdesivir. Es un inhibidor de la RNA polimerasa RNA dependiente y ha demostrado su eficacia en modelos animales, tanto en prevención como tratamiento, tanto en profilaxis como tratamiento, como en prevención de la transmisión. Es un medicamento que se administra por vía oral y que se convierte a nivel intracelular en la forma activa, y que hay que darlo en los primeros 5 días de inicio de los síntomas durante 5 días. El problema es que los 800 miligramos cada 12 horas son 4 pastillas cada 12 horas y, por tanto, el tratamiento, la dosis total es de 40 pastillas en estos 5 días. Aunque no se ha demostrado que sea mutagénico o embriotóxico en mamíferos, en estos ensayos clínicos no se han incluido mujeres embarazadas. El Molnupiravir se evaluó en pacientes no hospitalizados en el ensayo clínico MOVe-OUT, y cuando se incluyeron los primeros 762 pacientes hubo una nota de prensa de la compañía farmacéutica indicando que el Molnupiravir redujo la hospitalización o la muerte en un 50%. Lo que detectamos cuando se publicaron los datos finales en el New England con los 1.500 pacientes es que este beneficio clínico, y esto ya lo comenté en la actualización de diciembre, se redujo en un 30%, y por tanto en el segundo grupo de 646 pacientes realmente no hubo ningún beneficio, digamos, adicional, y esto generó algunas dudas. En la conferencia de retrovirus del mes de abril se presentó un ensayo clínico con Molnupiravir realizado en la India con Molnupiravir genérico. Es un ensayo clínico aleatorizado pero abierto, por tanto se administró Molnupiravir versus el Standard of Care, la misma dosis durante los mismos días, y la variable de análisis principal era la hospitalización en el día 14. Y los resultados realmente son satisfactorios. En el grupo control, un 4,3% de personas ingresaron, lo que se observó solo en el 1,5% de personas que recibieron Molnupiravir, lo que significa una reducción de riesgo de hospitalización del 65%, sin que no hubieran más efectos adversos. Además, en este estudio se miraron 2 cosas. Uno, la mejoría clínica fue mucho más rápida en los pacientes que tomaron Molnupiravir, y la carga viral en tracto respiratorio superior se aclaró de una forma mucho más rápida en los pacientes que recibieron Molnupiravir. El segundo medicamento oral es un inhibidor de la proteasa de SARS-CoV-2, que es el Nirmatrelvir, que está potenciado con ritonavir con la finalidad de que podamos darlo cada 12 horas. El Nirmatrelvir inhibe la proteasa viral del coronavirus y, por tanto, en la fase de la proteólisis, antes de la replicación de ARN, se administra por vía oral, ¿de acuerdo? Y cada 12 horas. Y la dosis que se administra son 2 tabletas de 150 miligramos de Nirmatrelvir y una de 100 miligramos de ritonavir cada 12 horas. Por tanto, son 3 pastillas cada 12 horas durante 5 días, un total de 70 tabletas, ¿no? El gran problema que tenemos con esta combinación es que incluye ritonavir, que es uno de los inhibidores más potentes del citocromo P450 que hay, y por tanto los pacientes que lo reciben pueden tener interacciones farmacocinéticas.
El ensayo clínico que lo evaluó es un ensayo clínico publicado el 16 de diciembre online en New England, es el EPIC-HR, en donde se incluyeron más de 2.200 pacientes en un ensayo clínico doble ciego controlado con placebo que tenían alguna comorbilidad y que llevaban menos de 5 días de síntomas administrándose a las dosis que he dicho anteriormente, el nirmatrelvir. La variable de análisis principal fue hospitalización y muerte y el DSMB paró el estudio cuando se incluyeron los primeros 1.219 por el beneficio clínico que se observó. Fíjese que en la rama placebo, con 1.000 pacientes, el 6% ingresaron y solo el 0,8% en la rama del nirmatrelvir. Hubo 12 muertes en la rama placebo, ninguna en la del nirmatrelvir y no hubo efectos adversos graves más frecuentes en la rama experimental que motivaran la retirada del estudio. Por tanto, el nirmatrelvir-ritonavir redujo el ingreso hospitalario y la muerte en un 87% de los casos. Este estudio además es muy interesante porque si analizamos la letra pequeña de los datos publicados en el New England, podemos ver cuál es la respuesta, cuál es la eficacia dependiendo de la situación serológica basal de los pacientes incluidos en el estudio. Y les recuerdo que en este estudio no se incluyeron pacientes vacunados ni pacientes que tenían el antecedente de infección por SARS-CoV-2. Pues bien, en los pacientes seronegativos, unos 500 pacientes por rama, en el grupo placebo ingresaron 11,5% y solo un 1,4% en la rama de nirmatrelvir, pero si tenían anticuerpos positivos frente al SARS-CoV-2 a nivel basal, fíjense que en la rama placebo ingresó solo el 1,5%, 1,4, 1,5 y solo el 0,2% en la rama de nirmatrelvir. Está claro que la reducción de riesgo es la misma, 88%, 87% respectivamente, pero el número necesario de pacientes para tratar, para reducir un ingreso hospitalario, es de 10 cuando el paciente es seronegativo y es de casi 80 cuando el paciente es seropositivo y, por tanto, es lo que les he dicho anteriormente, estos estudios se han efectuado en personas en general no vacunadas y es muy importante conocer el estado serológico para valorar su eficacia. Además, el problema que tiene el nirmatrelvir es el ritonavir. El ritonavir es uno de los inhibidores del citocromo P450, sobre todo del CYP3A4, más potentes que existen, y el nirmatrelvir es un sustrato. Por tanto, como sustrato su dosis puede aumentar si da ritonavir, por eso se puede dar cada 12 horas, o puede disminuir si hay inductores, ¿no? Por tanto, hay muchas asociaciones que están contraindicadas. Y en estos sentidos es muy importante visitar, si vamos a dar este medicamento a pacientes ambulatorios, la base de la página web de la Universidad de Liverpool para ver si hay potenciales interacciones farmacocinéticas, ¿no? Y por tanto, si ponemos nirmatrelvir y una estatina como la simvastatina, vemos que es una asociación que está contraindicada, que no se deben administrar de forma concomitante porque puede aumentar muchísimo los niveles de simvastatina y puede el paciente tener esta inhibición es competitiva, aparece en horas y puede aparecer toxicidad grave como puede ser una rhabdomiólisis, ¿no? Por tanto, es muy importante conocer la medicación que reciben estos pacientes porque son pacientes con comorbilidades o inmunodeprimidos que están tratados con otros medicamentos, ¿no? Y habrá algunas incompatibilidades. Afortunadamente ya hay estudios preclínicos evaluando nuevos inhibidores de la proteasa del SARS-CoV-2 que no utilizan ritonavir y que por tanto evitarán estas interacciones farmacocinéticas. Me preguntarán qué actividad antiviral tienen estos nuevos antivirales frente a Omicron. Pues bien, frente a la variante BA1 son muy activos. Aquí pueden ver todas las variantes, alfa, beta, gamma, delta y Omicron. Y tanto remdesivir como nirmatrelvir como molnupiravir tienen la misma actividad frente a todas las variantes y a nivel micromolar los más potentes son remdesivir y nirmatrelvir. ¿Qué ocurre frente a la variante BA2? Esto acaba de salir publicado en la versión online en New England, pues lo que pueden ver es que tanto para remdesivir, molnupiravir y nirmatrelvir las concentraciones que se precisan son a nivel micromolar y son activas frente a la variante Omicron BA2. Por tanto, los antivirales
funcionan muy bien frente a la variante BA1 y frente a la variante BA2. ¿Qué ocurre con los anticuerpos neutralizantes y los anticuerpos del plasma convalesciente frente a estas variantes? Bien, estos estudios son del año pasado, son ensayos clínicos doble ciego controlados por placebo que demuestran que todos estos anticuerpos monoclonales son muy útiles para reducir el ingreso hospitalario o la muerte entre un 65 y un 80% de las personas que han tenido síntomas leves o moderados del COVID. Pero estos estudios se han hecho con la variante Delta, ¿no? ¿Qué ocurre con Omicron? Pues con Omicron tenemos que visitar y nos tenemos que acostumbrar la base de datos de la Universidad de Stanford y pueden ver que frente a las variantes BA1, BA2, en color azul oscuro, todos los monoclonales, a excepción de 2, son resistentes. Y lo que tenemos aquí es sotrovimab, que es activo para la variante BA1, que ya no es la dominante y que de hecho la FDA ha desautorizado en Estados Unidos su uso. Y ahora tenemos, en cambio, que Evusheld, que es la combinación de tixagevimab y cilgavimab, es activo frente a la variante BA2, pero no frente a la BA1. Por tanto, esta la podríamos utilizar ahora. Este es un medicamento que podemos administrar en muchos escenarios, pero que ahora se ha autorizado como profilaxis preexposición. La utilización de plasma de pacientes convalescientes se ha visto que es útil también en el mismo escenario en pacientes no hospitalizados para evitar el ingreso hospitalario cuando se administra en los primeros 8 días del inicio de los síntomas en un 54%, pero ojo, este ensayo clínico se ha hecho con pacientes infectados con las variantes alfa y delta frente a las variantes de Omicron BA1 y BA2. El plasma de convalescientes no es activo. Y esta es una de las razones que muchas personas infectadas por variantes previas tienen reinfecciones por Omicron, ¿no? Por tanto, no lo podremos utilizar. Si resumimos la actividad evitando el ingreso hospitalario de estos medicamentos que tenemos aquí, vemos que Remdesivir 3 días por vía intravenosa reduce un 87%, Molnupiravir por vía oral entre un 30 y un 65%, Nirmatrelvir Ritonavir a 5 días como Molnupiravir en un 87% y los monoclonales entre un 65 y un 80%. Pero ojo, estos estudios son en pacientes no vacunados y cuando predominaba la infección por la variante Delta. ¿Qué otras cosas podemos hacer en la comunidad? Pues podemos dar antiinflamatorios y antiagregantes y anticoagulantes. Ya les avancé que los antiagregantes y anticoagulantes no tienen ninguna utilidad. Por el contrario, el tratamiento antiinflamatorio administrado de forma precoz podría tener cierta utilidad, tanto la colchicina como la fluvoxamina como la budenosina, este corticoide inhalado. Y esta información ya la tienen en diciembre. Sí que me gustaría comentarles un metaanálisis que acaba de salir publicado de la fluvoxamina. La fluvoxamina es un antidepresivo que se ha visto que por la vía de las chaperonas regula la producción de citoquinas. La dosis en la cual se ha administrado en distintos ensayos clínicos son 100 miligramos cada 12 horas durante 10 a 15 días y se ha dado en pacientes no hospitalizados con COVID leve moderado que tienen menos de una semana de síntomas. Y obviamente todos estos estudios se han hecho en personas no vacunadas. Estos son los 3 ensayos clínicos, el Stop COVID y el Together, efectuados en Estados Unidos, Canadá y Brasil, para ver cuál es la eficacia en la reducción del ingreso hospitalario de estas personas. Y viendo los datos conjuntamente de estos 3 estudios, la fluvoxamina redujo el riesgo de hospitalización en un 25%. Pero recuerden que estos estudios son en pacientes no vacunados y con infecciones por la variante Delta. Por tanto, y resumiendo, este es una diapositiva que pueden encontrar en un encargo que nos hicieron desde archivos de bronconeumología y que hemos escrito con Roger Parede, Tony Torres y yo mismo. Sabemos muy bien qué es lo que hay que hacer en el paciente hospitalizado. Hay que dar Remdesivir, hay que dar anticuerpos monoclonales en personas seronegativas siempre y cuando sean activos frente a la variante dominante. La combinación de dexametasona con tocilizumab o dexametasona con baricitinib salva vidas y debemos dar heparina de bajo peso molecular para evitar las trombosis. Ahora en la comunidad podemos plantearnos en pacientes mayores o de alto riesgo
el poder dar anticuerpos monoclonales parenterales, remdesivir una pauta corta de 3 días por vía intravenosa y molnupiravir o nirmatrelvir ritonavir por vía oral. Recordar que los monoclonales los daremos si se demuestra que la variante dominante es sensible a estos anticuerpos. Pues bien, hemos hablado del tratamiento hospitalario, del tratamiento precoz. Vamos ahora a ver qué podemos hacer en pacientes, en personas, en individuos que están en la calle, que son contactos de una persona enferma. Esto es lo que se llama profilaxis posexposición, o que tienen alto riesgo de infectarse. Y aquí, obviamente, lo importante es dar las vacunas, pero puede haber personas que no respondan a las vacunas o que no se puedan vacunar, y ahí entra la estrategia de la profilaxis preexposición. Pues bien, hay anticuerpos monoclonales que han demostrado en profilaxis posexposición que pueden reducir en un 80% la enfermedad sintomática. El problema es que estos estudios se han efectuado cuando predominaban las variantes delta y alfa, y ahora pues solamente podríamos tener sotrovimab para Omicron BA1 y Evushel para Omicron BA2. ¿Qué tenemos para la profilaxis preexposición? Pues bien, tenemos este medicamento, Evushel, que es la combinación de 2 anticuerpos monoclonales que se unen a 2 epítopos distintos de la espícula del SARS-CoV-2. Son el tixagevimab y el filhagimab. Tiene una potente actividad neutralizante y una vida media muy larga. De hecho, podemos darlo cada 6 meses, con un perfil de seguridad favorable, y obviamente esto es la población diana, es una población no vacunada, de alto riesgo, o población que no se puede vacunar porque tiene alergia o intolerancia a las vacunas. En la población vacunada no estaría indicado administrar estos anticuerpos monoclonales como profilaxis preexposición. Por tanto, la FDA ha aprobado las indicaciones del Evushel para personas no vacunadas o que no pueden vacunarse por tener alergia a las vacunas, y individuos que tienen que son inmunodeprimidos de forma moderada o forma grave, con estos distintos tipos de inmunodeficiencias, ¿no? La primaria, pacientes con VIH avanzados, trasplantes de progenitores hematopoyéticos o terapia CAR-T, CEL, pacientes con neoplasias hematológicas o de tumores sólidos, pacientes que utilizan inmunosupresores como consecuencia del trasplante de órgano sólido, o pacientes que reciben corticoides, otros inmunosupresores o factores de necrosis tumoral. Miren, si vemos la cinética de la actividad neutralizante de Evushel, aquí pueden ver cuál es la evolución dando 300 miligramos por vía intramuscular o 300 miligramos por vía intravenosa, las líneas de círculos abiertos o círculos cerrados. Podemos ver que la actividad neutralizante se mantiene más de 6 meses, de hecho hasta 9 meses, y la zona sombreada es la actividad neutralizante de las vacunas. Por tanto, realmente es un medicamento que, bien utilizado, pues puede tener una utilidad muy importante, porque podemos administrarlos como un long acting, ¿no? Cada 6 meses, ¿no? ¿Qué estudio ha demostrado la eficacia de Evushel? Pues es el ensayo clínico PROVEN, que incluyó más de 5.000 pacientes no vacunados que tenían una edad avanzada y comorbilidades, y que podían tener factor de riesgo laboral para infectarse por el SARS-CoV-2. Y los pacientes, estas personas, estos individuos, se aleatorizaron 2 a 1. 2 pacientes recibieron Evushel y 1 placebo cada 6 meses. El Evushel se da 150 miligramos de Tixa y 150 de Filgavimab por vía intramuscular. Son 2 inyecciones separadas a nivel de los glúteos. ¿Cuál fue el resultado? Pues bien, 17 pacientes, un 1% del grupo placebo, tuvo una enfermedad por COVID sintomática, y solo 8, el 0,2% de los 3.000, casi 3.500 pacientes, tuvieron una enfermedad sintomática por COVID-19. Por tanto, la reducción del riesgo fue del 77%. Estos 2 anticuerpos monoclonales fueron muy bien tolerados, siendo la cefalea y el cansancio los efectos adversos más frecuentes, pero en un análisis post-hoc se observó que hubo un leve aumento de efectos secundarios cardíacos graves, en el sentido de infarto de miocardio, arritmias o fracaso cardíaco.
Los porcentajes son muy pequeños, 0,2% en la rama placebo, 0,6% en la rama experimental de Evusheld, pero es importante seguir estos efectos adversos. Aquí pueden ver el tiempo hasta el COVID sintomático, como las curvas se separan en Evusheld y placebo, y que hay esta reducción del 77% de riesgo de una infección grave por COVID, y el NNT, el número de pacientes que se necesita para evitar una infección, es de 125. ¿A quién tenemos que dar la cuarta dosis? Pues bien, es evidente que para la variante Omicron la inmunidad se pierde de una forma mucho más rápida que frente a la variante Delta, y a los 6 meses se deben las personas tener el primer refuerzo. Fíjense cómo con las vacunas basadas en vectores adenovirales se recupera la eficacia al cabo de 2 semanas después del refuerzo, 94-71%, y lo mismo ocurre con las vacunas mRNA. Se disminuye a los 6 meses, pero se recuerda después del booster, después del refuerzo. Por tanto, claramente necesitamos frente a Omicron una tercera dosis. Es importante resaltar que después de esta tercera dosis, la protección, la actividad de anticuerpos neutralizantes frente a las variantes BA1 y BA2 es la misma, tanto en las personas vacunadas que reciben el booster como en personas infectadas que reciben un refuerzo vacunal. Pueden ver que el nivel de anticuerpos neutralizantes frente a BA1 y BA2 es el mismo en este subgrupo de personas como en las que reciben el refuerzo. ¿Cuánto tiempo dura este refuerzo después de la tercera dosis? Pues fíjense que se pierde frente a la variante Omicron, se pierde al cabo de 3 meses, se reduce de una forma notable, es menor del 50%. Estos datos son mejores con la secuencia Pfizer-Moderna, pero el seguimiento es menor, es solamente de 5 a 9 semanas, ¿no? Por tanto, claramente vamos a tener que precisar de dar un segundo refuerzo, una cuarta vacunación, pero hay que darlo a toda la población. Recuerden que estos son anticuerpos neutralizantes que previenen la infección, pero además hay las células memoria, tanto humorales como la respuesta celular, que es la que previene el desarrollo de enfermedad grave, ¿no? Por tanto, quizá en una población inmunocompetente no sea necesaria dar dosis adicionales. ¿Qué es lo que nos dice la FDA? La FDA dice que el segundo booster, ¿no? La cuarta dosis de vacunas frente al COVID hay que darlo en la población mayor y en toda aquella población que tiene aquellas enfermedades aquellos pacientes que tienen enfermedades inmunodepresoras, ¿no? Como los trasplantes, las inmunodeficiencias primarias, los tumores hematológicos sólidos o de órgano sólido, los que reciben corticoides, agentes quimioterápicos o inmunomoduladores, y pacientes como los infectados por el VIH con fibrosis quística o síndrome de Down. Aquí pueden ver en el subgrupo de individuos con más de 60 años en Israel cuál es el efecto protector de la cuarta dosis. Y hay una mala y una buena noticia. La mala noticia es que la protección con respecto a la infección, aquí se compara protección de cuarta dosis respecto a tercera dosis, desaparece, disminuye de una forma notable a partir de la cuarta semana. La buena noticia es que la enfermedad grave se mantiene a partir de la cuarta semana y pueden ver que el riesgo de desarrollar una enfermedad grave es 4 veces menor en los pacientes que reciben un segundo booster que en aquellos que solo han recibido un booster, en aquellos que han recibido 3 dosis versus 4 dosis, ¿no? 4 dosis. En base a todo esto quería acabar para explicarles lo que nos están ahora diciendo, ¿no? Que hay que tratar de normalizar la vida, ¿no? Que nos tenemos que olvidar del lockdown, de las mascarillas, de la distancia social y demás. ¿De dónde viene estos fundamentos, ¿no? Estos fundamentos vienen de que hay estudios en el mundo y quizá los que primeros lo han analizado son los ingleses, y que da la impresión de que la infección por COVID causada por Omicron, pues tiene una mortalidad similar a la de la gripe, ¿no? ¿Y cómo hemos llegado aquí? Pues miren, hemos llegado fundamentalmente, aquí pueden ver esta línea discontinua azul, es la tasa de mortalidad basal de la gripe estacional. Y podemos ver cómo al principio, en la primera pandemia, la mortalidad
causada por la COVID-19 era 20 veces superior a la de la gripe estacional, y ahora, en abril del 2022, vemos que la mortalidad es similar. Con más datos podemos ver qué es lo que ha ocurrido en esta diapositiva que tiene estas dos imágenes. Aquí vemos qué es lo que ocurrió a mediados del 2020, por distintas franjas de edad, ¿no? Desde los 20 hasta los 80 años. Y podemos ver que a partir de los 50 años, la mortalidad del COVID era casi 20 veces superior a la de la gripe estacional, tanto en pacientes con 60, 70 como 80 años. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues que la mortalidad, pueden ver, en estas mismas franjas es similar a la de la gripe estacional. Y por tanto, si la mortalidad es similar, pues hagamos lo mismo, que es lo que hacemos para la gripe estacional, que es no hacemos todo lo que se hace para la COVID, ¿no? Y esto se basa fundamentalmente en tres grandes premisas. La primera es, estos son datos muy recientes, del 10 de abril, ¿no? Del New York Times. Esta es la cobertura vacunal en todo el mundo. Y en color verde oscuro son países, ¿no? En Norteamérica, en Sudamérica, en Europa, en Asia y en Australia, que la población ha recibido una primovacunación completa, 2 dosis. En España, más del 80% de la población ha recibido ya las 2 dosis. Por tanto, la cobertura vacunal cada vez es más elevada. Y lo que aplicamos lo podemos aplicar en países desarrollados, pero no en África, que fíjese que la tasa vacunal es muy baja. Primero, que hay una cobertura vacunal y, por tanto, una inmunidad vacunal que ayuda a que la enfermedad sea menos grave. Pero, ojo, sabemos que a pesar de que tenemos las vacunas, hay personas que tienen enfermedades inmunosupresoras a que la respuesta vacunal es peor y, por tanto, es el subgrupo de personas que, como hemos dicho anteriormente, van a tener que recibir dosis de refuerzo. El otro grupo es la población mayor de 60 años. Este estudio de Israel, ya publicado hace 6 meses en el New England, demuestra que solo a las personas que de más de 60 años desarrollan a partir de los 6 meses enfermedad grave. Y, por tanto, esta población es prioritaria para recibir las dosis vacunales de refuerzo. Esto es lo que se justificó la primera dosis y ahora la segunda dosis de refuerzo frente a la COVID-19. El segundo, primero, cobertura vacunal en países desarrollados altísima. El segundo es que ya disponemos de antivirales orales y también de antivirales que podemos dar por vía intramuscular o intravenosa, como los anticuerpos monoclonales o el remdesivir, que son muy eficaces para prevenir el ingreso hospitalario y la muerte. Pero recordemos también que estos estudios se han hecho en personas no vacunadas y con infecciones por la variante Delta. Pero bueno, gran cobertura vacunal, tratamientos antivirales que podemos dar a nivel domiciliario y el tercer argumento es que las variantes que tenemos ahora son mucho más leves, ¿no? Y estos son los datos de la variante Omicron que ya les he explicado al principio de la charla con respecto a las tasas de hospitalización, ingreso en UCI y muerte en Sudáfrica, en Estados Unidos y en Europa. Y pueden ver que Omicron produce unas tasas de mortalidad con respecto a la variante Delta mucho menores, entre un 40 y casi un 75% menores que la variante Delta. Por tanto, si tenemos vacunas, si ahora todo el mundo ha aprendido a realizar un test rápido de antígeno, si ya tenemos antivirales orales, también anticuerpos monoclonales y además las variantes que nos están infectando son menos graves, esto es lo que ha motivado este cambio de paradigma del manejo pandémico del SARS-CoV-2. Y este cambio de paradigma ha hecho que de evitar la circulación del virus en la comunidad y cómo, a nivel individual, con las máscaras faciales, el lavado de manos, la distancia social y luego además con las restricciones de la movilidad y el confinamiento domiciliario que todos hemos aprendido, pues ahora nos movemos a que el virus puede, como es menos virulento y además la población está más protegida, pues que el virus circule libremente y solo tenemos que tratar de identificar y tratar de una forma rápida a la población vulnerable. Por tanto, fuera las medidas de protección y tratemos de dar refuerzos de vacunas en la población con mala respuesta,
profilaxis preexposición o posexposición en las personas vulnerables, diagnosticar de forma rápida y tratar en la comunidad a esta población vulnerable y finalmente si tienen que ingresar estas personas, pues ya conocemos muy bien cómo debemos tratarlo a nivel hospitalario. Pero bueno, ¿esto es una realidad o es aún un espejismo? Esto veremos qué es lo que ocurre en las próximas semanas o meses. En nuestro país, el 4 de abril, la ministra de Sanidad publica esta versión de a quién dar antivirales y anticuerpos monoclonales en la comunidad y lo centra en personas de alto riesgo con enfermedad leve moderada. Y hay 3 grupos de personas que identifican. Uno, a todas las personas inmunodeprimidas con enfermedades de alto riesgo, independientemente de si están vacunadas o no. Aquí entran todas. La segunda es la población mayor de 80 años no vacunada y la tercera es la población mayor de 65 años no vacunada, pero que tiene como mínimo una comorbilidad para progresión. Y a estas personas prioriza qué deberemos dar. La primera opción será dar anticuerpos monoclonales, siempre y cuando no estén vacunadas o tengan un título de anticuerpos, que el nivel protector está el cut-off, el umbral en 260 BAUs por mililitro. BAUs es Binding Antibody Units, unidades de anticuerpos que se fijan a la espícula del virus y que además ese monoclonal se activó frente a la variante circulante. Si no lo podemos dar, como segundo paso están los antivirales, primero orales, el nirmatrelvir, ritonavir, y si no, el remdesivir por vía intravenosa, y la alternativa que suponen es el molnupiravir por vía oral. Pero bien, en Inglaterra han lanzado una pequeña alarma, ¿no? A pesar de todas estas efectos beneficiosos, a la libre circulación de SARS-CoV-2 tiene un cierto peaje. Y lo que ven es que en el invierno de este año, el 21-22, la mortalidad por COVID ha sido un 50% superior a la mortalidad estacional por la gripe de los 5 años previos a la pandemia, ¿no? Por tanto, tenemos que vigilar. Y bajo mi punto de vista, aún no podemos olvidar las cosas que nos han ido muy bien, ¿no? Tenemos que utilizar máscaras faciales, lavado de manos y mantener, cuando sea posible, la distancia social, sobre todo en los espacios cerrados con otras personas, ¿no? Esta es una diapositiva clásica, pero las mascarillas sirven. Sirven porque este estudio del CDC demuestra que las mascarillas de tela reducen la adquisición de la infección en más de un 50% de casos, las quirúrgicas en casi un 70% y las FP2 en más de un 80% de casos, ¿no? Por tanto, las personas vulnerables deben protegerse y las personas aparentemente sanas en situaciones especiales deberemos mantener las 3 reglas de mascarillas faciales, lavado de manos y distancia social. Ya para acabar, quiero concluir con estos mensajes, ¿no? Miren, el virus va evolucionando y las variantes que van apareciendo son cada vez más eficientes, se transmiten más, aunque afortunadamente menos graves, ¿no? La variante Omicron BA1 reemplazó Delta en 2 meses y la variante BA2 ha reemplazado la variante BA1 en otros 2 meses. Afortunadamente, aunque más transmisibles, como les he dicho, son menos patogénicas. El segundo punto importante es que las manifestaciones del long COVID dependerán del tipo de variante. Vemos que entre alfa y la variante original de Wuhan las manifestaciones son distintas y que en general la vacunación mejora las manifestaciones del long COVID. El tercer punto es que vamos a tener que dar tratamiento antiviral en la comunidad a personas en riesgo para reducir el ingreso hospitalario y que la actividad de los anticuerpos monoclonales dependerá de la variante de SARS-CoV-2. Hoy en día solamente tenemos como eficaces el Sotrovimab para la variante BA1 y Evusheld para la variante BA2. Que la cuarta dosis de vacunas hay que darlas a personas mayores y a personas con enfermedades inmunodepresoras y que finalmente estamos asistiendo a un cambio en el manejo pandémico del COVID en los países desarrollados, permitiendo la libre circulación del virus en la comunidad y tratando de proteger a la población más vulnerable. Quisiera acabar dando las gracias a personas que han compartido algunas ideas y algunas diapositivas conmigo
Y finalmente, dedicar esta y todas las presentaciones previas a todo el personal sanitario de primera línea, a nuestros pacientes y a sus familias. Muchas gracias por su atención.